Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy les contaré por qué Heyday se quedará sin la conexión de Facebook y cómo hacer para no perder a los amigos. Hace unos pocos días nos sorprendimos con la noticia de que muy pronto el inicio de sesión con Facebook expirará. Esto significaría que aquellas personas que guardan su granja por medio de Facebook podrían perderla y aquellas que tienen sus amigos por la plataforma ya no verán sus granjas entre sí. Y a pesar de que a muchos no les gusta la idea, esta decisión no tiene marcha atrás. Primero, les hablaré de las razones por las cuales se toma esta decisión. Y es que, admitámoslo, Facebook está en riesgo constante de ser modificada, hackeada o borrada. Varias veces hemos sufrido la caída mundial de la plataforma por horas, afectando no solo los juegos, sino muchos negocios. A medida que la gente se conecta en todo el mundo, las medidas de seguridad deben incrementarse y fortalecerse. Esto sin contar con que las leyes de seguridad varían entre los países, haciendo imposible hacer una función que albergue las reglas generales de seguridad para todos. Esto sumado a que las plataformas también deben pagarle a Facebook una suma para poder usar su plataforma y guardar sus datos en ella. Así que, ¿qué pasaría si Facebook un día decide bloquear el acceso a todos sus juegos? ¿O qué pasaría si un día Facebook ya no funciona más? Por esta y muchas razones más, la empresa Supercell ha decidido que el inicio de sesión de Facebook se terminará. Por supuesto, la empresa comprende que muchos de tus amigos se encuentran ligados a través del Facebook. Por eso tiene varios planes de contingencia para esta situación. Primero, ¿qué usaremos para guardar el progreso de nuestras granjas? Algunos granjeros aún guardan el programa de sus granjas en Game Center, Google Play o Facebook. Pero Supercell hace unos años creó una forma mucho más segura y rápida para guardar tu progreso, no solo de Heyday, sino de todos los juegos de la empresa. Se trata del Supercell ID. Con solo un correo electrónico y 2 minutos de tu tiempo, puedes guardar tu granja y tu progreso sin volver a depender de Facebook. Este correo electrónico no necesita ser el mismo que usaste para abrir Facebook. Puede ser un correo electrónico nuevo que hagas únicamente para este fin. Sin embargo, debo recordarte varias cosas. Solo un correo electrónico por granja. Si tienes más de una granja, debes tener un correo electrónico para cada una de tus granjas. Guárdalos muy bien, anótalos en un sitio seguro con su contraseña, pues una vez vinculados lo necesitarás si desinstalas el juego o cambias de dispositivo. No compartas el correo electrónico del ID ni mucho menos su contraseña, pues con este dato tu granja puede ser robada. En ocasiones el código que te envía el ID no llega a los correos. Si esto sucede, debes escribirle a Supercell para que te ayude a resolver el problema. Algunas veces personas se confunden y vinculan sus correos a sus granjas recién hechas de niveles muy pequeños y sus granjas grandes quedan sin el Supercell ID. Para resolver esta situación, solo debes hacer un correo electrónico nuevo y vincular tu granja grande. Esto es lo más importante y lo primero que debes hacer luego de terminar de ver este video. Si aún no tienes el Supercell ID, hazlo inmediatamente. Tenemos una guía de principiantes que te explicará el paso a paso para que hagas tu Supercell ID. Es un poco antiguo, pero te servirá ya que el proceso no ha cambiado.
La siguiente pregunta que se hacen mucho es ¿cómo guardaremos ahora los amigos del Facebook? ¿Qué pasará con esos amigos? Y la respuesta también es muy sencilla. Hace algunos años también Supercell creó el libro de contactos para tu granja, un libro virtual en donde puedes guardar granjas con solo un número de etiqueta. Cada granja tiene un número en particular y gracias a él se podrán conectar entre sí las granjas. Para guardar a tus amigos solo debes dar tu etiqueta del libro para ser añadido. Para saber qué etiqueta tienes y cómo añadir a tus amigos, debes hacer lo siguiente. Primero, entra a tu granja y en la parte inferior derecha verás un botón con 3 personas dibujadas. Dale clic. Eso que te sale es una barra de amigos y en la parte izquierda de la barra verás un libro café dibujado. Dale clic a ese libro. Una vez se abre el libro, verás varias cosas. La más importante es donde dice tu etiqueta, una especie de código que inicia con la tecla numeral. Ese es tu número de serie de tu granja y con ese número podrán encontrarte. La etiqueta varía entre granjas, todas son diferentes. Por eso este número de serie es especial, porque ese es el número de serie de tu granja. Cuarto, también verás una barra blanca en donde podrás escribir las etiquetas de tus amigos para guardarlos a tu libro. Debes saber que este libro no es infinito. Por el momento solo podremos agregar 300 amigos. Una vez llegas al límite, no podrás enviar ni recibir ninguna invitación. Este número es susceptible de cambios. Lo más probable es que con el tiempo Supercell aumente la cantidad de amigos que podamos guardar en el libro, para así poder guardar a todos los amigos que teníamos o tenemos actualmente en el Facebook. Facebook en el momento puede albergar unos 500 amigos. Y dado que en el libro solo puedes agregar 300 de ellos, puedes y debes ser cauteloso con el número de solicitudes que envías o que apruebas. Por el momento, solo guarda los amigos más importantes para ti y deja algunos espacios para otros que vayan apareciendo. Lo último que debo decirte es que no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero esta desconexión se hará muy pronto. Pueden ser semanas o incluso días. En cualquier momento nos avisarán y si no has guardado tu granja con el Supercell ID, la perderás. Una vez ocurra la desconexión, pásale la etiqueta a tus amigos para que puedan seguir en contacto en el juego. No llenes todo tu libro. Podrías necesitar algún espacio extra y te verías en la obligación de borrar alguna granja para obtenerlo. También existe otra manera de guardar a tus amigos. Esta forma se llama Supercell ID Friends o amigos del Supercell ID. Son amigos que ya tienen Supercell y que juegan o pueden jugar otros juegos de la franquicia. Para poder ir a tu Supercell ID Friends, solo debes entrar a los ajustes de tu granja y darle clic al botón de Conectado. Si es la primera vez que ingresas, podrás colocar el nombre que gustes y encontrar una foto apropiada para ti. Una vez elijas tu nombre, no podrás cambiarlo en meses, así que piensa muy bien cuál será. Si te diriges al icono de mensajes, verás que te saldrán 3 pestañas. La primera, que te permite escanear el código QR de algún amigo. La segunda, que te permite compartir el enlace de tu Supercell ID Friends con otros. Y la tercera, que te permite añadir los amigos de tu Facebook que tienen Supercell al libro de los amigos exclusivos de Supercell. Si le das clic a añadir amigos, verás que te advierte que la desconexión será muy pronto y te informa cuántos amigos tienes por añadir y un botón que te dice que añadas a todos. Sin embargo, debes saber que el Supercell ID Friends solo tiene espacio para 100 amigos.
Si te informa que tienes 658 amigos para añadir, solo mandará la invitación a los 100 primeros. Una vez mandada la invitación a tus amigos, ellos deben aceptarte la solicitud o se quedará eternamente ahí. Los amigos que añadas por aquí podrás verlos en todos los juegos de Supercell. Es decir, si juegas Hay-Day pero también Clash of Clans, allí también te aparecerán. Esto de los amigos exclusivos del Supercell suena un poco complicado, aunque en realidad no lo es mucho. Solo debes tener en cuenta que un amigo puede ser añadido tanto al libro como al Supercell. Si lo tienes doble vez, un mismo amigo te consumirá 2 puestos. Uno en el libro, que tenemos 300, y otro en el Supercell ID, que tenemos 100 más. Así que te aconsejo que si lo tienes en el libro, no lo añadas al Supercell ID. Esta es toda la información que puedo darte hasta el momento acerca de la desconexión de Facebook en los juegos de Supercell. Si te fue útil la información, dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Y si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir a tiempo toda la información acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.